Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Verdad? Porque a mí se me había respondido los mensajes. Sí, es que te había respondido los... Aparte para tener su... Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y vamos a comenzar el día de hoy diciéndoles que nosotros recibimos un llamado de parte del Señor para preparar un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profeta Monte Sión. Esta escuela cuenta con varios temas. Por ejemplo, hay 3 escuelas proféticas, hay una escuela de reino, hay una escuela del Espíritu Santo, hay una escuela de oración, hay 2 escuelas de guerra espiritual y hay escuelas pastorales. Hay varias escuelas. Cada una de estas en la plataforma tiene videos que el estudiante tiene que estudiar 3 videos y luego a través de una llamada por teléfono entrega los resúmenes de esos videos. Y luego tenemos clases por Zoom, así como la de hoy, los días martes, miércoles y jueves. Después de cada clase damos un libro o un manual para que pueda recordar la información y puedan estudiar en su casa. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Ahora vamos a estudiar el tema en conquista de naciones. Y para esto vamos a invitar al pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche vamos a ver el tema en conquista de naciones. Yo creo que este es un tema muy importante. Como conquistadores del reino de Dios, ¿qué debemos hacer para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo? Fíjense que esa expresión es la que utilizaba nuestro Señor Jesús cuando Él explicaba cómo orar. Y esa expresión que Él dice en esa oración, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que traigamos del plano de la verdad al plano de la realidad. Y así la verdad que está en el cielo, lo que está establecido en lo espiritual, se haga realidad, ocurra en nuestro mundo natural. Es decir, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que la realidad natural se alinee a la verdad espiritual. Por eso es que hemos sido llamados, por eso es que se nos ha asignado un territorio. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores del reino de Dios para administrar todos sus bienes. Entonces, para nosotros poder tomar ese territorio que se nos ha dado por herencia, para poderlo conquistar, primeramente hay que liberarlo. Hay que liberarlo de toda fuerza del enemigo. Porque nos encontramos en una tierra llena de maldad, llena de iniquidad, de espíritus inmundos que han cegado las mentes de las personas para que no vean y no entre el evangelio a ellos. Entonces, debemos ser como hace un agricultor cuando va a sembrar. Cuando usted tiene un terreno donde va a sembrar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, antes de poder sembrar la semilla, tiene que limpiar esa tierra, quitar toda la maleza, todo lo que no sirva en ese lugar. Tiene que quitarlo, arrancar las raíces, los espinos, quitar las piedras, porque si pone las semillas y las siembra y no ha limpiado, entonces esa semilla no va a prosperar, no va a dar fruto. ¿Qué significa esto, mis amados?
Significa que aunque prediquemos y prediquemos, si no hemos limpiado el territorio, es decir, no hemos liberado de todos los espíritus inmundos que se mueven en ese lugar, entonces nuestro crecimiento será lento y no veremos los frutos como deberíamos. Por eso tenemos que entender cómo se hace esta limpieza. Entonces, es por eso que ahora debemos empezar un guerrear espiritual y proclamar la liberación de nuestro territorio, liberándolo de cualquier atadura y reclamándolo como tierra de nuestro Señor Jesucristo. Ungiendo y bendiciendo para que la verdad del Evangelio llegue a los corazones de las personas. Y entonces podremos empezar con las campañas de evangelización y podremos ir a ese lugar y poner la planta de nuestros pies y orar para tomar posesión, de donde levantaremos luego las casas de adoración, desde donde se administrarán los bienes de nuestro Señor Jesús. Les quiero poner un ejemplo, una ilustración, para que podamos entender cómo es esto de conquista de naciones. Vamos a ver, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando llegaron los españoles. Usted va a darse cuenta que cuando ellos llegan y conquistaron Latinoamérica, cambiaron la cultura. Es decir, las personas que vivían aquí antes hablaban un idioma diferente, se vestían de manera diferente, tenían costumbres diferentes. Pero vienen los españoles y ellos al conquistar traen un cambio completo en la cultura. De repente ya no hablan los idiomas que hablaban antes, ahora hablan español. De repente ya no se visten como se vestían antes, ahora se visten de una manera diferente. Hasta la comida cambia, la forma de hablar cambia, las costumbres del lugar cambian, la cultura completa de ese territorio cambió. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando empezamos a llevar el Evangelio por medio del Espíritu Santo y nosotros traemos un cambio a los territorios, empezamos a tomar los territorios, eso va a causar un cambio en la cultura, un cambio en la forma de ser, la forma de pensar de las personas, su forma de vivir. Ellos van a empezar a servir al Dios vivo, porque para esto hemos sido llamados. Entonces, ¿estamos listos para ser verdaderos conquistadores? Tenemos que prepararnos y poder pasar un proceso. Es muy importante ese proceso. Usted recuerda que Dios le hizo una promesa a Abraham. Él le hace una promesa a Abraham diciéndole que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Es decir, que iba a ser muy numerosa. Y le dijo que le iba a dar una tierra prometida a esa descendencia. Luego él también, esta misma promesa lo vuelve a hacer con Isaac y con Jacob. Y luego le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Pero fíjese que ocurre algo cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, con todas las señales y las maravillas que hizo el Señor para poder sacarlos de Egipto. Vemos que Israel no estaba listo todavía para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos tenían una mentalidad de esclavos. Usted se da cuenta de la manera como ellos hablaban cuando estaban en el desierto. No, pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos iba allá, ahí comíamos esto, lo otro, aquí no sé qué cosa esto, pero ahora no vamos a tener que comer, entonces ellos venían quejándose, diciendo que querían regresar allí. Mire qué tremendo, ellos no entendían la gran bendición que ellos tenían, que ya no eran esclavos, que eran libres. Pero ellos tenían miedo, ellos no entendían lo que estaba pasando. Entonces ellos se preocupaban, decían, no, ¿cómo vamos a conquistar esa tierra? Nos van a matar a espada, mejor nos quedamos en Egipto. Es decir, ellos querían volver a ser esclavos en Egipto. Miren qué tremendo, cómo era la mentalidad de ellos. Tenían todavía una mentalidad de esclavos. ¿Qué quiere decir? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus mentes. Así que Dios tuvo que formarlos durante el periodo del desierto, porque con esa actitud con la que ellos habían salido de Egipto, ellos no hubieran podido conquistar la tierra prometida. Entonces, de la misma manera en nuestro tiempo tenemos que ser procesados, porque hemos sido liberados de la esclavitud del mundo en que vivíamos, para poder poseer el territorio que nuestro Señor Jesús nos ha dado para que administremos. Pero necesitamos que sea procesada nuestra mentalidad, que nos libremos de toda mentalidad de pobreza,
de una vida con harapas. Tenemos que quitarnos toda esa mentalidad que teníamos de cuando vivíamos en la esclavitud del mundo y entender la posición que se nos ha dado, la autoridad que se nos ha dado como hijos de Dios. Tenemos que entenderlo, mis amados. Es importante que sepamos nuestra verdadera identidad como hijos del Dios Todopoderoso y comandados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos está preparando como conquistadores del reino para conquistar el territorio que se nos ha entregado, para que lo liberemos, para que lo poseamos, para que lo administremos para nuestro Señor Jesucristo. Para eso es que hemos sido llamados, como dice en la Escritura, para ser cabeza y no cola. Hemos recibido esa bendición, hemos recibido esa autoridad. Esa es la identidad que se nos ha dado. Si nosotros recordamos, nuevamente hablando de los israelitas cuando fueron llevados a la tierra prometida, cuando Dios los llevó a la tierra prometida, vemos que esa tierra prometida no estaba vacía. Habían personas que vivían ahí. Estaban los eteos, los fereceos, los jebuseos, etc. Es decir, había muchas personas que vivían en ese lugar. Algunos hubo que matarlos, otros hubo que sacarlos, hubo que someterlos. De la misma manera ocurre cuando vamos a conquistar un territorio. Cuando nosotros vamos a un territorio para ser conquistado, en ese territorio se están moviendo todo tipo de espíritus inmundos que están controlando ese lugar. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y a todos esos los tenemos que sacar. Y entonces debemos entenderlo. Y igual que en el pasado, en nuestro tiempo, Dios elige a una persona para llevar a cabo su plan, para ser la punta de lanza, uno que es el líder. Usted ve, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés fue preparado originalmente para ser sucesor de Faraón. Usted recuerde de que creció en el palacio. Es decir, que él estaba preparado para ser Faraón. Pero cuando él fue llamado, tuvo que abandonar todo aquello. Y esto es importante cuando nosotros recibimos un llamado. Al igual como lo que pasó con Eliseo. Cuando Elías le tiró el manto, Eliseo recibió aquel llamado para servir como profeta. Dice que Eliseo estaba arando, dice que llevaba la última yunta de bueyes. Y en ese momento dice que llega Elías y le tiró el manto a Eliseo. Y en ese momento Eliseo entendió lo que eso significaba. Era un llamado, eso era lo que Dios le estaba llamando a hacer para que él fuera profeta. Y dice que Eliseo no perdió el tiempo. Él solo le dijo a Elías que le dejara ir a despedirse de su familia. Y dice que tomó los bueyes con los que él araba y dice que los mató y coció la carne. Es decir, se estaba deshaciendo de eso en lo que él dependía. Estaba diciendo, de aquí yo no vuelvo atrás. Yo voy a acudir al llamado y no voy a volver. No voy a decir, es que si me va mal, me puedo regresar aquí. No, no hay vuelta atrás. Desde ahora yo voy a seguir esto, porque es lo que el Señor me está llamando a hacer. Entonces tenemos que tener esa certeza de que hemos sido llamados. Mire, vamos a leer en Josué capítulo 1, versículos 2 al 4, donde nos habla algo muy importante. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces vemos aquí que Dios le habla a Josué. Ya había muerto Moisés. Entonces le dice a Josué que se levante. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Es decir, le estaba llamando a Josué que había un trabajo que hacer. Había que tomar la tierra prometida. Y mire qué tremendo lo que le dice. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mire qué tremendo. Eso
Se conoce como el principio de apropiación. Es decir, es donde nosotros ponemos la planta de nuestro pie. Eso es bíblico. Así que tenemos que quitarnos toda mentalidad de pobreza, de esclavitud, toda mentalidad de que yo no puedo, de que yo no soy capaz, que soy muy pequeño. Toda esa mentalidad tenemos que quitarnos. Tenemos que entender la posición que Dios nos ha dado, tener esa identidad como hijos de Dios y orar al Padre que es el dueño de toda la tierra, para entonces nosotros pisar y tomar posición del territorio que se nos ha asignado, declarando liberación y empezando a sembrar el evangelio, expulsando espiritualmente todo lo que no está alineado con la verdad de Dios. Recordemos la promesa que se le hizo a Josué, que donde quiera que pisara la planta de su pie, ese territorio era suyo. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Ahora, vamos a ver cuál fue la respuesta de Josué a esto que Dios le dijo. Vamos a ver Josué capítulo 1, versículos 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mire qué tremendo. Josué no duda. Él toma la palabra inmediatamente y camina sobre ella. Él va y le habla a los oficiales del pueblo y dice, prepara, pasad por el medio del campamento y manden al pueblo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Es decir, primero Dios lo prometió y después la verdad de Dios se convierte en realidad cuando entramos físicamente y poseemos. Pero para ello nosotros tenemos que caminar sobre esa palabra. Josué no se quedó, bueno, pero no sé si vamos a poder, no sé, la gente que está ahí en Canaán como que se ven muy fuertes, no sé si podamos. No, Josué no estaba con duda, él caminaba con la certeza de que si Dios dijo que iban a poseer ese territorio, entonces él lo que tenía que hacer es ser obediente y caminar sobre esa palabra, y eso iba a ocurrir. Entonces es importante que nosotros hagamos eso, entender la posesión que Dios nos ha dado y no tener la duda de que si Dios nos ha mandado, Él nos va a respaldar y vamos a ver los resultados. Mire lo que ocurre cuando Dios llama a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. Aquí vamos a ver algo muy interesante, varias cosas muy interesantes que ocurren cuando Dios llama al profeta Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mire qué tremendo es esto. Dios llama a Jeremías y le dice, antes que te formase en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Y al escuchar esto, ¿qué pasa con Jeremías? En el inicio se siente muy pequeño, que no va a poder dar la talla. Y él dice, no, Señor Jehová, yo no sé hablar, yo todavía soy muy joven. Muchas veces nos sentimos pequeños, nos sentimos que no vamos a poder cumplir. Pero tenemos que tener la certeza de que si Dios nos ha enviado, Él nos va a respaldar. Mire, muchas veces Dios llama a una persona que no está preparada, porque Él quiere que esa persona dependa completamente de Él, para que siga sus instrucciones tal como se las da. Dios no llama al más preparado,
Él prepara al que Él llama. Entonces se trata de que nosotros nos humillemos delante de Dios, que nos rindamos delante de Él y digamos, Señor, aquí estoy yo. Haz conmigo lo que tú quieras, yo haré tu voluntad. Y someternos a Él y ser obedientes. Cuando Dios te escoge, no tienes alternativas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Hay veces que te vas a sentir pequeño, hay veces que tal vez vas a decir, pero yo voy a poder hacer esto. Usted me encuentra en las escrituras que hay varias personas que se sintieron así. Cuando Dios llama a Moisés, él dice, no, pero yo no sé hablar, yo soy tartamudo, manda a alguien más. Cuando él llama a Gedeón, dice, no, pero yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, ¿cómo va a ser? O sea, si usted mira, va a haber varios ejemplos de personas que no se sintieron que estaban a la altura. Pero cuando Dios te llama, Él te respalda. Lo que tienes que hacer es caminar sobre esa palabra y dejar que Él te guíe, obedecer y hacer su voluntad. Mira lo que dice nuestro Señor a Jeremías. Le dice, no temas. Mire qué maravilloso. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice. Así que echa fuera todo miedo, echa fuera todo temor, echa fuera toda duda, porque no debes temer, porque Él está contigo, dice Jehová. Mire qué maravilloso es eso. Ahora, hay algo más que me llama la atención en este texto. Él dice para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Luego dice para plantar y para edificar. Cuando usted lo mira así al inicio, le puede parecer que son cosas opuestas. Es decir, no, pero ¿cómo tiene sentido que para arrancar y destruir, luego para plantar y edificar también? Parecieran cosas opuestas, pero es que esas son las dos partes necesarias para poder tomar los territorios. Primero, tenemos que arrancar, destruir todo lo que no proviene de Dios, derribar toda estructura del enemigo, todo lo que los espíritus inmundos han estado operando en ese territorio. Y luego, después de eso, podemos plantar y edificar, establecer el reino de Dios en el territorio. Mire qué maravilloso es eso. Entonces, liberación de territorios es la guerra espiritual que se libra mediante estrategias divinas para desalojar las tinieblas. El objetivo es tomar las ciudades y las naciones para Cristo. Esto es un llamado particular. Porque hay muchas personas que tal vez dicen, bueno, vamos a predicar casa por casa, vamos a hacer una evangelización masiva. Y esto es bueno y es necesario, pero es solo una parte, mis amados. El evangelismo sin guerra espiritual no es efectivo. Como decíamos, el agricultor, si no limpia la tierra antes de plantar la semilla, esa semilla no va a poder dar fruto. Pero también la guerra espiritual sin evangelismo no tiene fruto. Es como que usted va al territorio, lo limpia, quita toda la maleza, los espinos, las piedras, pero luego no pone nada y no siembra nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, esa tierra al estar vacía, lo que va a pasar es que va a empezar a salir maleza, van a salir los espinos otra vez. Es decir, va a quedar nuevamente como estaba al inicio. Por eso, no podemos quedarnos con solo una de las dos partes, tenemos que cumplir con las dos. Las dos cosas tienen que hacerse en el orden perfecto, en el orden de Dios. Hay que liberar los territorios, limpiarlos de toda influencia del enemigo, para poder liberar las mentes que están atadas. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, aquí dice, en los cuales el Dios de este siglo, cuando dice Dios de este siglo se refiere al enemigo. Entonces dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es decir, los tiene cegados, no pueden recibir la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Se les cegó el entendimiento para que no entre el evangelio a ellos. ¿Qué quiere decir esto, mis amados?
Quiere decir que por más que prediquemos, si no hemos liberado las mentes de las personas, no vamos a ver el resultado. Porque el enemigo los tiene cegados para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Así que tenemos que primeramente desatar y desligar a esas personas que tienen el entendimiento cegado. Y para poder hacer eso es necesario liberar los territorios. Porque los espíritus inmundos operan sobre los territorios teniendo oprimidas a las personas y los mantienen cegados. De manera que aunque oyen el evangelio, no pueden ser activados para creer. Entonces, primero es necesaria la liberación del territorio, la limpieza, expulsar toda influencia del enemigo en los territorios. Y una vez que esa limpieza se ha hecho, entonces las personas van a ser libres. Ya las mentes ya no van a estar cegadas. Y entonces van a poder recibir el evangelio de Cristo. Mire qué maravilloso. Entonces necesitamos las dos cosas. Un equipo de gente de guerra espiritual estratégica que va abriendo camino, quitando la maleza. Y entonces, también detrás, viene el otro equipo que viene sembrando la semilla del evangelio, para que entonces pueda establecerse el reino de Dios en los territorios. Entonces, qué importante, tenemos que entender las dos cosas. Porque muchas veces hay personas que se desgastan predicando, haciendo evangelización, campañas, y no ven los resultados. Dicen, pero ¿por qué yo estoy poniendo tanto esfuerzo, tanto recurso y no miro el fruto? Y por otro lado, hay otros que se dedican a hacer guerra espiritual, limpian, liberan, quitan la maleza, pero como nunca llegan los que siembran el evangelio, entonces al final vuelve a estar en lugar como antes. Porque lo único que puede desplazar las tinieblas permanentemente es la luz de Dios. Y eso nosotros lo establecemos en el territorio mediante establecer el reino de Dios, con el evangelio, la evangelización. Entonces, de esa manera, la luz va a estar iluminando el territorio. Y cuando hay la luz, las tinieblas no se pueden acercar. Entonces, tenemos que entender estos dos principios como conquistadores del reino de Dios, para poder tomar, someter y administrar el territorio, para que entonces el reino de Dios resplandezca en las naciones y alcancemos las almas para nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, habremos cumplido con la gran comisión que Él nos dio. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Miren cómo Él empieza diciendo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero Él nos habla de la autoridad que Él tiene, nos dice que toda potestad les da en el cielo y en la tierra. Y luego, después de decirnos esto, entonces nos da la comisión, como diciendo, ahora con esta potestad que se me ha sido dada, que ahora tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, ahora los mando para que ustedes vayan a hacer la obra. Es decir, hemos sido comisionados por Él, hemos sido enviados por Él para hacer esta obra. Hemos sido seleccionados, escogidos para esta labor. Entonces, primero la liberación del territorio y luego sembrar la semilla del evangelio. Pero cuando sembremos la semilla, tenemos que asegurarnos de sembrar una buena semilla. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay personas que cuando predican, ellos siembran una semilla que no es de esperanza, sino más bien de miedo. Están diciendo, bueno, es que si no aceptas a Cristo te vas al infierno, y están metiendo el miedo a las personas. Entonces, las personas, más que todo, les entra miedo por eso. Y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos
una semilla de esperanza que le lleve a la gente el camino hacia la gracia, que les llene de esperanza, ya que en nuestro Señor Jesús encontramos la liberación, la paz, el amor, la sanidad. En Él somos hechos nuevos y en Jesús encontramos un consolador, encontramos una restauración familiar, encontramos todo lo que necesitamos. El mundo está en caos, el mundo está en crisis. Lo que ellos necesitan es una palabra de esperanza. Ellos necesitan esa esperanza que solamente pueden encontrar en nuestro Señor Jesús. Esa debe ser la semilla que nosotros prediquemos. Ahora, algo que también debemos recordar es palabra debe ir acompañada de señales y prodigios. Eso le enseñó nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que la palabra que nosotros prediquemos debe ir acompañada por señales y prodigios, para que así al hacer la labor de siembra en esos corazones, podremos decir que realmente ha llegado el reino de Dios a sus vidas. Y entonces las tinieblas no tendrán otra alternativa que huir. Mire qué importante es que nos preparemos para poder empezar esta obra a la que se nos ha encomendado, porque se tiene que ver el fruto. Mire lo que nuestro Señor Jesús dice: por sus frutos los conocemos. Quiere decir que se tiene que ver el fruto. Decir que donde nosotros establecemos el reino de Dios, se tiene que ver sanidad, se tiene que ver restauración, que los drogadictos dejan las drogas, se rompen las cadenas del alcoholismo. El pueblo de Dios empieza a crecer y va a ser una luz de esperanza para la ciudad. Mejora el estilo de vida de las personas. Hay restauración en las familias, hay restauración en todo lo que tiene que ver con la vida de las personas en ese territorio. Eso es el efecto que tiene cuando vemos que realmente se ha establecido el reino de Dios en el territorio. Entonces, tenemos que entender este proceso. Ahora, a lo largo de la historia, Dios ha ungido y llamado a profetas y apóstoles para realizar este trabajo, ya que los verdaderos apóstoles y profetas del Señor tienen desarrollados los dones de revelación y de poder que son necesarios para la conquista. Los dones son necesarios para poder recibir y ejecutar las instrucciones de Dios en el establecimiento de la luz del reino de Dios en una ciudad. Los apóstoles y profetas son ministros de un alto nivel de autoridad que proviene de Dios. Estos ministros tienen mucha autoridad en la palabra, la cual les es revelada para que sea declarada. La palabra que es revelada para ser declarada es un arma poderosa contra el enemigo. Jesús venció a Satanás en el desierto por medio de la palabra revelada. Mire qué interesante. El enemigo conoce la palabra, pero no tiene revelación de ella. Por eso no la puede obedecer. Pero nosotros conocemos la palabra y el Espíritu Santo nos da revelación de la palabra. Y eso nos permite obedecerla. Y cuando hay la obediencia, y vamos a ver, la clave está en la obediencia, mis hermanos. Tenemos que entender que nuestra batalla es espiritual. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tenemos que entender eso. Dice, estamos en lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Al enemigo no le va a importar que tú no creas que estás en guerra. En el momento en que tú te convertiste y te pasaste de las tinieblas a la luz, es como que el enemigo dijo, se pasó algo por aquí, a ver, apúntenle. Quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que tomar las armas de nuestra milicia para poder no solamente defendernos,
sino también poder vencer. ¿Cuáles son las armas espirituales hoy en día? Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire qué interesante, aquí nos habla de nuestras armas. Dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando habla de fortalezas, se está refiriendo a pensamientos que cuando son repetitivos se convierten en una fortaleza en nuestra mente. El enemigo no puede leer tu mente, pero él muchas veces ha estado tomando nota de diferentes palabras que se han dicho sobre ti o que incluso tú hayas dicho sobre ti. Y entonces él puede tratar de influenciarte, puede tratar de traerte una palabra para hacerte dudar, para hacerte tener temor. Si tú dejas que eso quede ahí en tu cabeza, poco a poco eso es algo que se va repitiendo, te va a afectar, vas a empezar a tener duda, vas a tener temor y te va a afectar. Por eso aquí nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando viene un pensamiento que no está alineado con la verdad de Dios, reprender ese pensamiento y echarlo fuera de nosotros. Eso significa llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Así que nos habla de la obediencia, lo cual es fundamental para tener éxito en la guerra espiritual. Otra arma importante es la intercesión, mis amados. La oración intercesora debe ocupar un lugar eminente en la vida diaria de cada uno de los creyentes de hoy, porque es a través de la intercesión que los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas son sometidos bajo el poder del Espíritu Santo. Y a la vez, las bendiciones materiales y espirituales son desatadas sobre las naciones y sus pobladores. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que tenían un corazón de intercesor y ellos intercedían. Usted mira, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, y usted mira cómo Abraham intercede, él dice, pero Señor, si hubieran 50 justos en esa ciudad, por esos 50 justos todavía la destruirías. Y Dios dice, si hubieran 50 justos, no la destruiría. Luego Abraham dice, bueno, y si faltaran 5, si fueran solo 45, aún así. Y Dios dice, si hubieran 45, no la destruiría. Y vemos cómo Abraham continúa intercediendo por esa ciudad. Usted mira el caso de Nehemías, usted mira el caso de Jeremías. Jeremías, por ejemplo, se le conocía como el profeta llorón, pero es porque él tenía realmente un corazón ensanchado, intercediendo por Israel. Necesitamos entender la importancia de la intercesión y lo poderosa que esta es. Usted mira en la escritura, va a encontrar que una vez que Pedro fue encarcelado, Herodes estaba persiguiendo a la iglesia y él mete a Pedro a la cárcel. Pero dice que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro. Ellos estaban intercediendo por él. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que llegó un ángel a donde estaba Pedro, le quitó las cadenas y le dice, ponte las sandalias, ciñete los lomos y acompáñame. Y lo sacó de la cárcel. Y Pedro, cuando él sale, está afuera, hasta ese momento entiende y dice, ahora entiendo que Dios envió a su ángel para librarme de la mano de Herodes. Y dice que cuando él llegó a una casa, estaban ahí reunidos orando. ¡Qué poderoso! Tenemos que entender la importancia de que seamos intercesores. Otra arma que necesitamos entender es la adoración. La adoración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado, porque cuando nosotros adoramos a Dios, Él pelea por nosotros. Vemos el ejemplo de Josué, vemos el ejemplo de Josafat, David, el apóstol Pablo.
varios siervos de Dios que lograron grandes victorias porque adoraron a Dios. El secreto radica en que cuando a Dios le agrada tu adoración, entonces se manifestará la gloria de Dios, como lo vemos en las Escrituras. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire qué tremendo, dice que bajó fuego del cielo, dice que consumió el holocausto y las víctimas, y dice que la gloria de Dios llenó la casa. Y si usted sigue leyendo ahí, usted va a encontrar que dice que estaba tan lleno el templo de la gloria de Dios que los sacerdotes no podían estar ahí, sino que tuvieron que salir porque estaba lleno de la gloria de Dios. Y ellos todos se postraron y adoraron a Dios. Eso es poderoso. La adoración. Cuando Dios está agradado con tu adoración, Él se manifestará su gloria. Y algo interesante es que los espíritus inmundos no soportan la verdadera adoración. Miren lo que pasa en el caso de David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía el lirio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Dice aquí que había un espíritu malo que venía sobre Saúl y lo atormentaba. Y entonces uno de sus siervos le dice, bueno, rey, ya busque a alguien que sepa tocar el arpa para que cuando él toque, ese espíritu inmundo lo deje en paz. Entonces Saúl llama a David. Y David, que era un verdadero adorador, él empieza a adorar con el arpa. Él toca el arpa y empieza a adorar. Y cuando él adora, dice que ese espíritu malo se apartaba de Saúl. Y entonces Saúl tenía paz. Los espíritus inmundos no soportan la verdadera adoración. Así que no menosprecie el poder de la adoración. Es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, Él pelea por nosotros. Así que es realmente importante entenderlo. Mis amados, tenemos que entender lo que significa tomar las puertas de los enemigos. Mire, en la Escritura hay una palabra que dice que tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. Pero esa palabra solamente aparece 2 veces en la Escritura. Vamos a ver Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, aquí Dios le habla a Abraham, por cuanto él había sido obediente y estuvo dispuesto a sacrificar aún a su propio hijo. Dice que Dios le da esta bendición y le dice, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora bien, más adelante cuando Isaac ya había crecido, ya era un hombre, entonces Abraham quería encontrar una esposa para Isaac, pero no quería que fuera cualquier mujer la que fuera esposa de Isaac. Tenía que ser la persona correcta. Y entonces él envía a su criado a buscar una esposa para Isaac y le da ciertas condiciones que debe cumplir. Entonces el criado va donde, y cuando se encuentra con Rebeca, entonces él se da cuenta que es ella, porque el criado había estado orando diciendo, Señor, si es la persona que tienes para Isaac, entonces cuando yo le pida que me dé de beber, me ofrecerá de beber y también dará de beber a mis camellos. Y cuando él le pide,
de beber, justamente eso dice Rebeca, le dice, también daré de beber a tus camellos. Entonces el criado entendió que esa era la señal de que esa era la esposa para Isaac. Entonces, luego él entra con la familia de Rebeca, les explica lo que pasó. Y entonces la familia de Rebeca dice, bueno, si esto es de Dios, entonces está bien. Entonces luego Rebeca va a ir para ir donde Isaac. Pero antes de que ella se vaya, su familia le da una bendición. Miren lo que dice Génesis capítulo 24, versículos 59 al 61. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Mire qué interesante. La familia de Rebeca le da una bendición antes de irse y le dice, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esas son las únicas dos veces donde aparece esta bendición. Por un lado, Dios le da esta bendición a Abraham, que su descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. Por otro lado, a Rebeca y su familia le da esta misma bendición. Ahora, mira qué interesante. Abraham tiene un hijo llamado Isaac, sobre quien recae la bendición que les daba por Dios. Es decir, Isaac viene con esta bendición por parte de su padre Abraham. Por otro lado, Rebeca trae esa misma bendición por parte de su familia, lo que significa que cuando ellos dos estuvieran juntos, ellos iban a procrear una descendencia que verdaderamente iba a poseer las puertas de sus enemigos. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿sobre quién recae esa bendición? Recae sobre usted, sobre mí, sobre nosotros los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, todos los que somos hijos espirituales del Dios Todopoderoso, que somos de la simiente de Abraham. O sea que esa promesa de que va a poseer la puerta de sus enemigos, que era para la descendencia de Abraham, es para usted y para mí. Mire qué maravilloso. Nosotros somos benditos en él. Recuerde que Dios le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea que usted y yo estamos diseñados y destinados para poseer la puerta de nuestros enemigos. Y esto es muy importante entender, mis amados, porque por mucho tiempo ha habido la idea de que la iglesia debe ser pasiva, que la iglesia es atacada por el enemigo y que la iglesia solo se defiende del enemigo, que está sufriendo los ataques del enemigo. Pero cuando entendemos esto, que hemos sido destinados para poseer la puerta de nuestros enemigos, entendemos cuál es la verdadera visión del Señor para la iglesia. Vamos a ver cómo lo expresa nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto ocurre cuando nuestro Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas que soy? Y dice, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o algún otro de los profetas. Luego les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro en un momento recibe la revelación y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde y le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego él dice, sobre esta roca, es decir, él, Jesús, edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Quiere decir, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué es el Hades? Son las mismas puertas del infierno.
Si usted mira en las escrituras originales, el Hades nos habla de la muerte, las puertas de la muerte. Pero nuestro Señor Jesús dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. O sea que la iglesia va a arremeter contra las puertas del mismo infierno y va a ser vencedora. Yo quiero que este día usted entienda lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro acerca de que las puertas del Hades no iban a poder prevalecer contra la iglesia. Porque las puertas, ¿qué es lo que él estaba viendo? ¿Cuál era la visión de nuestro Señor Jesús? Él no veía una iglesia sitiada, rodeada por el enemigo, sufriendo embates del diablo. No, eso no era lo que él estaba viendo. Lo que nuestro Señor Jesús veía era el Hades sitiado, las fuerzas de las tinieblas incapaces de defenderse ante una iglesia poderosa que estaba avanzando en victoria. O sea, mis amados, son las fuerzas de las tinieblas las que tienen que estar a la defensiva contra una iglesia que entiende su posición, que entiende la autoridad que se nos ha sido dada. Entonces, algunos de nosotros hemos tenido la imagen invertida. Pero yo espero que en esta noche el Espíritu Santo te esté trayendo revelación sobre esto y que tú puedas visualizar en este momento una iglesia que está armada espiritualmente y que hace retroceder a las tinieblas, que está poseyendo las puertas de los enemigos. Y el enemigo tiene que declararse vencido porque la iglesia es más que vencedora. Entonces tenemos que entender esto, mis amados. La iglesia tiene que entender su posición. No podemos estar dormidos, mis amados. Estamos en un tiempo muy importante. Es un momento decisivo. Y como iglesia tenemos que tener un despertar urgente, mis amados. Porque Dios está queriendo revelarse a nosotros. Y tenemos que atender a su llamado. Hoy más que nunca hay necesidad en la tierra. Cuando usted mira las noticias, usted va a encontrar que todo es caos, todo es crisis, que está pasando esto, que está pasando lo otro. Mira que las cosas están hechas un desastre. Pero por eso el mundo en este momento está más necesitado que nunca de una palabra de esperanza de nuestro Señor Jesús. Y somos nosotros, como embajadores de Dios en la tierra, quienes tenemos que dar esa palabra, llevar esa semilla de vida. Así que yo quiero instarlos a levantarse y resplandecer. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este es el tiempo de abrir nuestros ojos espirituales, de entender la posición que se nos ha dado. Debemos entender la autoridad que se nos ha entregado, nuestra posición como hijos de Dios, como conquistadores del reino. Es necesario retomar los territorios, mis amados. Tenemos la oportunidad. No nos durmamos. No permitamos que la crisis, que la amargura, que lo que esté pasando nos impida ver lo que espiritualmente está delante de nosotros. El enemigo muchas veces nos va a querer distraer con lo que se mira en la realidad. Que la crisis, que está subiendo no sé qué cosa, que la inflación, que este problema, que lo otro. El enemigo te quiere pintar las cosas lo más oscuro posible para que entres en miedo. Pero no podemos entrar en miedo. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios nos ha entregado y de nuestro papel, que nosotros vamos a retomar los territorios y echar fuera toda influencia del enemigo. Entonces, tenemos que entenderlo, las palabras proféticas que Dios ha dado sobre cada uno de nosotros y las naciones aquí representadas siguen estando vigentes. Usted y yo tenemos que hacerlas cumplir. El evangelismo profético viene. La ola de evangelización más grande de la historia viene. El poder del Espíritu Santo sobre toda carne viene. Porque las palabras de Dios son sí y son amén. Así que es momento de un despertar en la iglesia.
Y necesitamos realmente entender para qué hemos sido llamados. Mis amados, yo los bendigo y yo declaro un nuevo amanecer para sus vidas. Muchas gracias, amado pastor, por esta enseñanza tan interesante. Es muy importante que nosotros despertemos para que podamos tomar los territorios. Mis niños, nosotros como Ministerio Conquistadores del Reino vamos a levantar altares de adoración en todos los territorios. Los que se quieran anotar el día 1 de noviembre, 1 de noviembre, estaremos dándonos una cita con 3 o 4 hermanos en los lugares públicos, digamos, parques o lugares prominentes en el centro de la ciudad, y vamos a cantar unas alabanzas de adoración a nuestro Dios para poder tomar los territorios con altares de adoración. Para poder prepararnos, vamos a dar este manual que se llama Preparándonos para los altares de adoración. Este manual tiene 4 manuales. Tiene un manual de intercesión, tiene un manual de liberación de territorios, tiene un manual de altar de adoraciones y uno de evangelismo profético. Es para prepararnos para poder salir y levantar los altares de adoración. Así que si usted quiere participar, mándenos un mensaje. Yo levantaré un altar de oración. El día 1 toma fotos junto con su grupo, toma unas fotos y se reporta, nos manda a reportar, porque nosotros vamos a hacer un reporte de todos los altares de adoración que se levantaron en el mundo. Queremos un responsable por cada uno de los altares y le vamos a dar, si usted nos manda a decir que va a levantar un altar de oración, le vamos a mandar unos videos, unos 5 videos que le van a mostrar cómo se hace el altar de adoración. Ahora, para que puedas tener este manual, necesitas tomar una foto de este código 727646. El código es 727646 y se llama Preparándonos para los altares de adoración. Y tiene que enviarlo a este número de WhatsApp que está aquí abajo, más 505-8691-4973. Ahí usted va a mandar esta imagen y le vamos a mandar su manual. Y si usted nos pide, nos asegura, se compromete. Fíjese que no se va a comprometer con nosotros, se va a comprometer delante de Dios al levantar un altar de adoración para Él. Ese es un día muy importante porque alrededor del mundo se levantan más de 200 altares de adoración y todos los que participan en esos altares van a ver los cambios que van a acontecer en su ciudad. Bueno, mis amados, espero que les haya gustado la clase de hoy y que puedan participar con nosotros en levantar un altar de adoración. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Si hay alguna pregunta, levanta tu mano para poderte dar el micrófono. A ver, aquí tenemos al pastor Martín Montes. Abre tu micrófono, por favor. Pastor. Ujú. Sí, buenas noches. Buenas noches. Nada más para comentarle lo de la cobertura, que me habían comentado que sí, pero yo mandé o sea, cumplí con todo, pero no se pudieron comunicar conmigo. Si es que no estaba a la hora que se le llamó. Sí estaban, pero ese número, les pasé el otro número en el que sí está, es que ese número está Bueno, tiene que bloqueado. mandar el mensaje desde el número que usted quiere que nos comuniquemos. Ok, mañana, ¿verdad? El Sí, jueves. sí, el jueves. Perfecto, lo mando temprano. Así es. Nada más, mi apóstol. Bueno, para servirle. Muchas gracias. Buenas noches.
Ahora vamos a darle el micrófono a Lidia. Activa tu micrófono. Lidia, ¿puedes activar tu micrófono? A ver, hay una persona aquí que se llama, o Hilda. Hilda es. Hilda, ¿puedes activar tu micrófono, mi niña? Bueno, parece que tenemos problemas técnicos ahí. Bueno, como no hay más, a ver, aquí hay otra persona. eh, Geraldo, ¿puedes activar tu micrófono? Geraldo, allí. ¿Me escucha, apóstol? Bueno, buenas Sí, noches. buenas noches, adelante. Disculpe, es que estaba sin luz y entonces me perdí la clase, pero me puede colocar nuevamente el código para pedir el material. Bueno, ahí está, Ujú. Muchas gracias, apóstol. Dios le bendiga bueno, grandemente. para servirle. Buenas noches. Ahora tenemos a Alba. Alba, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Bendiciones, apóstol. Buenas noches, que el Señor le bendiga. Amén. Mire, está la clase muy interesante y yo quiero levantar ese altar de adoración. Entonces me gustaría que me pudiera enviar el video para poderlo ver nuevamente porque escuché que el pastor decía acerca de cuando nosotros evangelizamos. Nosotros estamos pastoreando con mi esposo una congregación aquí en España. Y se nos ha dado esto de, he estado saliendo a evangelizar con muchos hermanos y cuando nosotros vamos a evangelizar, eh, es un poco complicado. Las personas las evangelizamos, nos reciben el tratado, pero es muy raro que lleguen las personas. Este sábado que pasó, anduvimos en evangelismo y ese mismo día vine a orar y yo le decía al Señor que nos entregara estas almas que pudieran conocer de Cristo. Y en ese momento me vi eh, eh, como que en la madrugada me miraba ungiendo el lugar donde habíamos ido a evangelizar. Entonces yo le dije a mi esposo, necesitamos entrar un tiempo de ayuno para poder ir a ungir esas calles, Lo que porque tiene nos que hacer encontramos. es preparación, mi niña. Mira, el número ese que está donde vas a mandar el mensaje, haz una cita el día jueves por la mañana y habla conmigo. Nosotros tenemos manuales de discipulado. Ajá, La cosa es que tienes que visitar casas. Por ejemplo, le das un mensaje corto a una persona y le dices que lo vas a visitar la otra semana y ya llegas con tu manual, le das una clase y así es como se va evangelizando. En el tiempo de Jesucristo, los apóstoles hacían reuniones en las casas. Eso siempre ha ajá. funcionado. Y nosotros te podemos enseñar cómo se hace. Solamente haz una cita. Consulta una cita el día jueves por la mañana temprano para poder hablar conmigo y yo te voy a ayudar. Muy bien, apóstol, muchas gracias. Dios le bendiga. Para servirle, mi vida. Y mira, tienes que ponerle en tu mensaje, yo quiero levantar un altar de oración para que te mandemos todos los videos. Muy bien, gracias, apóstol. Bendiciones. Bueno, bendiciones, mi niña. Ahora vamos a darle micrófono a Jennifer
Mejía, ¿puedes activar tu micrófono, mi niña? Jennifer, Aló, buenas noches, sí. apóstol, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenas ¿Me noches, mi escucha? niña. Sí, ¿desde dónde nos llamas? Bueno, yo le llamo desde Colombia en este momento, pero soy de Venezuela. Tengo ya un año acá. Ok. Y mi pregunta es la siguiente, es que vengo tomando nota de la clase y acerca del procedimiento para levantar los altares de adoración. No le había comentado, pero hace un tiempo, por la misericordia de Dios, como no sé, como 2 o 3 meses, estoy dando unas clases en un territorio, ¿no? Y pues le voy a enviar un mensaje ahorita que acaba de hablar acerca del manual de discipulado para ver si me hace el favor y me lo pasa. Pero levanté la mano fue para preguntar porque no alcancé a copiar el cuánto de noviembre es que es el altar y si uno, pues, el lugar público donde uno puede levantar ese altar puede ser, por decir algo, una cancha o un parquecito en la Sí, comunidad. sí, No es sé. el 1 de noviembre y lo puedes hacer en cualquier lugar público, una cancha, un parque, un lugar público. Otra cosita. ¿Tiene que ser a una hora específica? No, cualquier hora del día, solo que tiene que ser el O- día 1 de noviembre. Ok, ok. Con 4 personas, ¿no? Sí, Bueno. Bueno, esa era mi pregunta, apóstol. bueno, Le voy a para estar enviando. servirle. Me habla Muchísimas. el jueves para lo de los manuales de discipulado, mi niña. Sí, señor, con mucho gusto. Muchas gracias, Dios le bendiga. Buenas noches, que el Señor te bendiga, mi niña. Muy bien. Hilda, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Aló, aló. Hilda, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? A donde está el microfonito, tócale ahí. Bueno, al parecer hay problemas técnicos ahí. Vamos a darle a Romina. Romina, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga, apóstol. Muy bien, mi niña. ¿Desde dónde nos llama? Desde Argentina. Mucho gusto, mi niña. ¿Cómo le puedo servir? Yo quería volver a escuchar la clase porque había entrado muy tarde. El tema del horario me puse a hacer cosas y entré tarde y no escuché bien toda la clase y me gustaría volver a escuchar todo de principio para poder entenderlo. Bueno, mi niña, cuando mande el código, pida el video Ah, ok, y te podemos perfecto. mandar el Muchas video gracias. para que lo puedas volver a escuchar con tranquilidad. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, tomo nota y puedo aprender. Sí, claro, mi niña. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Dios Para le bendiga. servirle. Bendiciones. Lenín Salas, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, buenas apóstol y a todos los presentes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? De Venezuela, Mucho gusto. ¿Cómo le puedo servir, mi niño? el gusto es mío, apóstol. Muy amable por siempre estar tan dispuesto. Y bueno, la cuestión, la inquietud que tengo, bueno, al igual que la muchacha Romina, la que me antecedió, yo entré 20 minutos tarde en la enseñanza y luego hubo mucha interferencia. También quisiera volver a ver el video si es tan amable. Y también me gustaría recibir el manual. El tema es pasa algo
que el 1 de noviembre, no había escuchado la fecha, sino hasta ahorita que él la repitió nuevamente. 1 de noviembre, eso me coincide con una actividad de la iglesia local donde estoy, y es una actividad que le llamamos encuentros, es 1 y 2 de noviembre. Entonces voy a estar, como quien dice, abocado a eso. Sin embargo, quisiera ver cómo hacer para participar, porque de verdad lo poco que logré escuchar me cautivó, pues me gustó y quiero hacerlo. Sí, para conquistar los territorios, el Señor nos mandó a levantar altares de adoración y estos altares van a establecer, vamos a establecer el reino de Dios, vamos a limpiar el territorio, hay una oración de limpieza de territorio para poder establecerla y se dan unos videos para que sepa cómo se hace, ¿verdad? Es bien sencillo. Y no es mucho tiempo, solo tiene que salir a un lugar público, unas 4 o 5 personas y adorar a Dios por un rato y tomamos unas fotos y luego lo reporta. Y si de repente, apóstol, disculpe, y si yo lo converso con los amigos o sea, con los hermanos, donde vamos a estar en la actividad, que, claro, no me puedo salir del lugar porque tengo que estar sumergido en la actividad. Es un encuentro, son 1 y 2, pero si establezco eso en el mismo lugar, se puede. Sí, claro. Bueno, entonces sí puedo hacerlo. Bueno, entonces póngale ahí que va a participar, va a levantar un altar de adoración y pida el video, mi niño, para que también le podamos mandar el video. Ah, perfecto, perfecto, apóstol. Agradecido, Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por su disposición y por su buen servicio. Dios le bendiga bastante. Siempre a la orden, mi niño, que el Señor te bendiga grandemente. A ver, aquí tenemos a Hilda. Hilda, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches a Buenas todos. Dios los noches, que el bendiga. Señor le bendiga. ¿Desde dónde nos llama? Pues soy colombiana, vivo en España. Ok, dime, ¿cómo te puedo servir? Entonces, bueno, es que la pregunta es, he estado de todas estas clases pendiente y pues he querido, como dice, hacerle la pregunta. Pues, digamos, he hecho ayuno y todo, ¿cierto? He orado mucho al ¿Cuál es la pregunta, mi niña? Señor. No te escucho. Y he tenido muchísimos sueños, llamado igual, todo lo que el Señor, en sí, cuál es mi llamado, fijo el llamado mío, Bueno, en eso que es el Señor algo me ha llamado. privado, mi niña. Yo te aconsejo que llames el jueves por la mañana, escribe un mensaje temprano en la mañana, solicita una entrevista conmigo y allí nosotros vamos a poder ayudarte. Bueno, pastor, entonces yo escribiré Porque hay el que jueves. hacerte algunas preguntas para ver qué es lo que el Señor te ha dado, qué es lo que te ha dicho y así nosotros te podemos ayudar. Ay, muchísimas gracias, Dios me le bendiga. Siempre a la Escribiré el orden. jueves. Así Dios le es. bendiga. Muchas Bendición. gracias. Bueno, y así hemos llegado a la conclusión de este día. Le damos las gracias por estarnos dejando entrar en sus hogares. Vamos a dar por terminada nuestra reunión y vamos a tener clase la próxima semana. El próximo martes también vamos a tener clase porque nos vamos a preparar para levantar los altares de oración. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.